Bien. Entonces, estamos en objetivos con relación, ¿no? A el área afectiva sexual de pareja. Hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos o chicas? ¿Preguntas? Aprovechen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Muy bien, vamos con la 5. La 5 dice, si amas a plenitud a tu pareja, ¿estarás amando a Dios? ¿Por qué? Mira qué tal pregunta. 6. Entregarte sexualmente a tu pareja es dejar de ser egoísta. ¿Por qué? Mira, si nos damos cuenta, todos son preguntas como para hacer el feedback, o mejor dicho, hacer la retroalimentación, hacer el reajuste terapéutico, hacer también, no la consejería, si se diera el caso, ¿no? Oportunidades internas. ¿Madurarás emocionalmente si tienes una sola pareja? ¿Por qué? Mira qué tal pregunta, ¿no? Es que lo que pasa de que estas preguntas tienen que ser bien fuertes. ¿Por qué? Porque está comprobado, ¿verdad? Está comprobado, ¿no? Por estudios, y yo también lo he comprobado por los propios estudios que yo he hecho en mis instituciones, en estos últimos casi 17 años teniendo instituciones, ¿verdad? Me doy cuenta de que uno de los factores de recaída del adicto es la mujer. La mujer, ¿ya? Están con una, están con otra, ese tipo de recaída conductual rápido, pero rápido Además, los lleva, ¿verdad? Rápido los lleva al consumo activo, ¿ok? En cada relación sexual interiormente, ¿cómo te sentías a comparación cuando estabas en consumo? Mira esta gran comparación y esta gran, hermosa, bella y productiva pregunta para un residente, usuario, paciente de prereinserción social. Si complaces en cada relación sexual a tu pareja, ¿cómo te sentirías? ¿Por qué? ¿No? Acá es para romper el egocentrismo total, el egoísmo, ¿no? El placer, el placer por mí, el clásico primero sexo yo, segundo sexo yo, tercero sexo yo, cuarto sexo yo, cuarto placer yo, quinto placer yo, sexto placer yo primero, yo primero. 4. Si complaces en cada relación sexual a tu pareja, ¿cómo se sentiría ella? Explique. ¿Por qué? 6. ¿Qué sentirías si tu pareja, novia, esposa, sale embarazada? Previa planificación. Previa planificación. ¿Cómo lo celebrarías? Hay una gran tasa de recaídas por esto. Se enteraron de que está en estado y se fueron a consumir, ¿verdad? De alegría, o se fueron a consumir porque no quieren al bebé. Hay que prepararlo. Y como lo habíamos dicho en la semana pasada, son preguntas, ¿verdad? Son preguntas que cierran ventanas, que ayudan a cerrar ventanas, ¿no? Ayudan a cerrar reservas, a quemar reservas, posibilidades, ¿no? A que el adicto, el usuario, el paciente, el cliente, empiece a visualizar situaciones que se pueden venir, y él desde el centro de rehabilitación, desde el tratamiento, desde la rehabilitación, ya ponerse en autos, cómo poder
salir del problema. ¿Qué tendría que hacer? Esto lo proyectas. Esto lo proyectas, pero lo proyectas para bien. Por eso que llamamos de que es un plan de vida preventivo. ¿Qué sentirías si tu pareja, novia, esposa sale embarazada? Estoy hablando. Oportunidades externas. ¿Crees que es importante los detalles para con tu pareja? ¿Por qué? ¿Qué tipo de detalles le darías a tu pareja? Mira qué bonita pregunta. Es importante que hables con tu pareja a solas acerca de sus errores y cosas que no les gusta. ¿Por qué? Esos por qué, ¿ya? O ese por qué, esos por qué son básicamente para que tú le hagas el feedback, ¿ya? Para que le hagas el feedback, para que le hagas la retroalimentación o para que le des la consejería si es que se amerita el caso. Es importante que dialogues con tu pareja sobre sus relaciones sexuales, qué les gusta y qué no les gusta de los juegos sexuales. ¿Por qué? En el tiempo de carrera adictiva activa es bien, o era bien, pero bien difícil, ¿verdad? Era bien difícil de que el usuario, ¿verdad? El usuario hable sobre este punto. ¿Por qué? Porque el usuario, ¿qué es lo que hacía bajo la intoxicación? Solamente buscaba su propia satisfacción, como la droga, como el alcohol. Buscaba su propio placer consumiendo y mediante las relaciones sexuales buscaba su propia, ya su propia también satisfacción. 5. ¿Cómo te gustaría que se vista tu pareja? ¿Te motivaría o no te motivaría? Importante. Buen punto. Para consejería también. Amenazas y riesgos. Acá están todas las amenazas y riesgos que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Presta atención bien y si tienes alguna pregunta, al final haces la pregunta, por favor. Primero, ¿planificarías con tu pareja tener un hijo, un niño, una niña? ¿Por qué lo planificarías? Mira, importante la planificación. Si no hay planificación, hay recaída. Así de simple. ¿Qué sentirías y qué harías si tu pareja sale embarazada sin planificarlo? Mira, ¿qué pasaría y qué sentirías si tuvieses una amante? Detallar minuciosamente. ¿Ah? Es más, acá en la 3, ¿saben lo que yo hago? Y me ha dado resultado en estos largos años trabajando en adicciones, de que el usuario haga una historia, no una historia, que haga una historia con las consecuencias positivas y consecuencias negativas, básicamente, una historia de una pareja de amantes. ¿Ya? Importante. ¿Qué pasaría si tu amante sale embarazada? ¿Cómo te sentirías si se cogen a golpes tu pareja y tu amante? ¿Qué harías en ese momento? Mira, acá ya se va dando cuenta el usuario, ¿no? Tu paciente se va a ir dando cuenta de que acá se le va a mover todas las emociones y lo primero que va a pasar, se va por el mismo estrés, se puede ir a consumir. Y se fue a consumir, habiendo ya previo recaída conductual, tenía un amante, recaída emocional, una pelea, se agarran a golpes, la esposa y la amante, recaída emocional, y de ahí nomás se va corriendo a consumir. Ese es el ciclo. Eso hay que enseñarle a los chicos. Los chicos están saliendo de las comunidades terapéuticas sin estas bases.
Por eso que salen, duran 1, 2 meses y de nuevo a la rumba. 6. Si no controlas tus impulsos y tienes relaciones sexuales con una prostituta y te contagia el VIH y tú la contagias a tu pareja, le contagias a tu pareja, ¿qué sentirías? ¿Por qué? ¿Por qué sentirías eso? ¿Podrías evitar esta escena? ¿Cómo lo podrías evitar? Imagínate. Si recaes activamente, es un 90% que tu pareja te dejaría. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías para evitar esta escena? Importante, ¿no? Importante. Por eso de que es importante preparar a las esposas, ¿verdad? Y meterles en la cabeza de que si hay una recaída activa, ya no debe haber oportunidades. Si hay una recaída activa, no debe haber oportunidades ya para este señor, porque este señor no quiere cambiar, ¿ya? Hay que preparar a la familia. Básicamente, ¿a quién hay que preparar? A las esposas, ¿ya? 8. Puedes dejar la sustancia, pero te puedes volver sexoadicto. ¿Qué harías para evitarlo? El abuso del sexo te puede desestabilizar cuando tu pareja no pueda tener relaciones sexuales contigo por viaje, enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías entonces? Mira qué tal pregunta, qué tal contexto y pregunta a la vez. 9. ¿Cómo prevenirías para que tu pareja no te deje o se separe de ti? ¿Cómo lo harías para que no te deje? ¿Estás preparado para que tu pareja se separe de ti? Con todo esto y todas las preguntas anteriores, analizándolo bien, haciéndole un buen seguimiento, o mejor dicho, una buena consejería, haciéndole un buen feedback, una buena retroalimentación al paciente. Entonces, vamos a concientizar que el paciente, vamos a concientizar al paciente y vamos a cerrar esas ventanas. Vamos a cerrar, ¿ok? Esas reservas. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El área laboral lo vamos a tocar en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay ninguna pregunta o algún comentario, por favor. Comentarios, por favor. Comentarios. Bueno, está todo claro, está bien explicado, doctor, y ahí se aprende, está bien, yo estoy contento, le agradezco eso. ¿Ah? Gracias, Marito. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, doctor, buenas noches. Le iba Rosa, a buenas comentar noches. que, sí, doctor, estaba viendo qué tan importante, cómo puede calar el área de sexualidad en un adicto, ¿no? Cómo puede, en ese aspecto de su vida, cómo puede malograr tanto si él no, cómo puede sobre todo volverse, yo estaba escuchando con atención, cómo puede volverse tan egoísta una persona que es adicto a su pareja. Exacto. Recuerden algo, y es importante, recuerden algo, mira, ¿cuáles son los placeres o las actividades que el ser humano le genera más liberación de dopaminas? Habíamos dicho, beber agua, habíamos dicho, el sexo, copular, el sexo, ¿no? Habíamos dicho, la comida. Es por eso, ya, es por eso de que cuando el adicto deja las drogas, deja el alcohol, se recuesta a uno de estos tres más. No tanto al agua,
sino a comer, porque va a liberar dopaminas, o sexo, 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 y más sexo. Sexo por acá, sexo por allá, sexo por aquí, sexo por allá, ¿verdad? Y si son solos, casas de cita, una mujer, otra mujer, entonces, y se contagia de diferentes enfermedades. Entonces, esta parte, esta área afectiva, sexual, ¿ya? Hay que trabajarla así el usuario tenga o no tenga pareja. Si el usuario no tiene pareja, igual que haga este trabajo con usted. ¿Ok? Bien. Vámonos ahora, abran sus cuadernos en el módulo comunidad terapéutica. Vamos a entrar a la Tenía un entrevista comentario. motivacional. Alejandro González, buenas noches. Te escuchamos, Alejandro. Sí. Sí, tenía un comentario que, bueno, más bien, como le decía, era un comentario de cómo trabajar esta área. Ya me da la pauta el programa de recuperación, ¿no? Y el respetar los mandamientos de Dios hacen que me libre de embarazos no deseados, enredos emocionales, enfermedades de transmisión sexual y poder tener una buena relación con pareja. Bueno, eso es lo que me ha dado a mí el éxito hasta ahora de estar con mi pareja, pues, ¿no? Es un comentario. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y es así, Alejandro, ¿no? El programa o el tratamiento, ¿verdad? Se centra en una trilogía, ¿no? Como siempre yo lo digo, ¿no? A mis pacientes, ¿no? Y como siempre se los digo a ustedes, ¿no? El programa se centra en una trilogía perfecta. Y esa trilogía perfecta es Dios, programa y grupo. Y cuando hablamos de Dios, ¿no? Estamos hablando de la práctica de los principios espirituales, ¿no? Lo que acabas de decir tú, ¿no? De la humildad, de la fidelidad, del amor, de la gratitud, ¿no? Ser agradecido por esa mujer, ¿no? Cuando de repente el adicto estuvo mal, ahí estuvo esa mujer, ahí con el adicto, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? Y cuando el adicto se internó, ahí seguía la mujer en las visitas. Cuando el adicto se reinsertó, ¿verdad? Seguía la mujer ahí. Entonces, ¿cuál es la gratitud? ¿No? La gratitud, el amor, la humildad, la receptividad, la puntualidad, la organización, la asertividad, la empatía, todos esos principios espirituales, ¿verdad? Cuando el adicto lo practica, ¿verdad? En todas sus áreas de vida, no solamente en el área familiar, no solamente en el área de pareja, sino en todas sus áreas de vida, en su área laboral, en su área social, en todas sus áreas de vida lo practica, entonces no hay por qué tener temor de recaída. No hay por qué tener temor de recaída. Programa. Asiste todavía con su psicólogo, a pesar de que tiene 10, 12 años de limpieza, va una vez al año a sus citas con su psicólogo, con su psiquiatra, sigue visitando su comunidad terapéutica, sigue llevando 50 pancitos, 30 pancitos a la comunidad terapéutica donde él estuvo interno, ¿verdad? Hace servicio social, servicio parroquial, sigue asistiendo a su iglesia, a sus cultos, qué sé yo, a su misa. Entonces, no hay por qué tener temor de una recaída activa. Bien, muy bien. Vamos a terminar el día de hoy con la entrevista motivacional. Muy bien. ¿Por qué y para quiénes es la entrevista motivacional? A ver, un ratito.
La entrevista motivacional es básicamente para trabajarla con población de personas precontemplativas y contemplativas, con uno de los dos. Precontemplativos porque hay resistencia al cambio, ¿no? Y el contemplativo es porque ya está tuerto. Por momentos quiere y por momentos ya no quiere. El precontemplativo está ciego total, no quiere nada, ¿no? Entonces, la entrevista motivacional es para romper la precontemplación, romper la contemplación y mandarlos a esta población, mandar al paciente, ¿a dónde? Mandarlos a la preparación. Sabemos de que gracias a la entrevista motivacional van cayendo los mecanismos de defensa, como la negación, la justificación, la minimización, la racionalización, la manipulación, el pensamiento blanco y negro, etcétera, etcétera. Gracias a la entrevista motivacional van cayendo también los defectos de carácter, la soberbia, la omnipotencia, la autosuficiencia, etcétera, etcétera. El precontemplativo y el contemplativo está intoxicado. Y si está intoxicado, por ende, su conducta va a estar intoxicada. Entonces, de nada nos vale darle golpe, tirarle palo, confrontarlos y tirarles pichi, tirarles heces. De nada vale romperles la cabeza, meterles electricidad en los genitales, lo que hasta el día de hoy se estila en muchas disque comunidades que son clandestinas. Ellos están intoxicados. Y si están intoxicados, la única manera de desintoxicarse, aparte de la psicofarmacología, es mediante la entrevista motivacional. La intoxicación es emocional también. La intoxicación también es física, es lógico, y también es espiritual. O sea, sin receptividad está esta persona. Esta persona no es receptiva, no te quiere escuchar todavía, mucho menos si es que lo han llevado a la comunidad terapéutica contra su voluntad. No va a querer escucharte. Está sin juicio. No hay motivación de cambio. Entonces, ¿para qué luchas? Entonces, ¿para qué le metes palo si no va a cambiar? Entonces, ¿para qué lo golpeas? ¿Para qué lo humillas? ¿Para qué le hablas palabras soeces? ¿Por qué le mientas la madre? ¿Para qué? ¿Lo va a hacer cambiar? No, no lo va a hacer cambiar. Al contrario, se pone más reacio al cambio. La entrevista motivacional es una herramienta terapéutica, no clínica, es terapéutica, no clínica, ¿ok? Que ayuda, ¿verdad?, a romper mecanismos de defensa, defectos de carácter, ayuda a salir, ¿no? A salir de estas zonas, de la precontemplación y de la contemplación para llevarlo a la contemplación. Acá está. Precontemplación y contemplación. Intoxicación. La entrevista motivacional va a ayudar a mandarlo acá, al amarillo, a la preparación. Ahora, escúchame esta parte. Van a haber personas que están dentro del tratamiento, que van a estar, que están de repente en la fase de operadores o en la fase de pre-reinserción social. Ya están a pocas semanas, a mes y medio, a un par de meses ya de reinsertarse a la sociedad. Pero pasa algo, de que empiezan a activarse nuevamente los mecanismos de defensa, los defectos de carácter. Nuevamente empiezan con los problemas de conducta, estando acá en la preparación. ¿Ya? Empiezan los problemas de conducta, estando en pre-reinserción social, o sea, en preparación.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ya cuando tú como consejero terapéutico te des cuenta de que está con mecanismo de defensa activado, está con defectos de carácter, entonces está comportándose como cuando recién llegó, como si fuera precontemplativo, contemplativo, empieza a comportarse de esa manera, entonces automáticamente ya no se le da consejería. Nuevamente se le da entrevista motivacional. La entrevista motivacional está exclusivamente para precontemplativos, contemplativos, únicamente para personas también para personas que tienen los mecanismos de defensa activados, defectos de carácter activados. Otro ejemplo, un usuario o ex interno, que ya tiene 3 años de limpieza, pero se activó, ¿verdad? Dejó el tratamiento, dejó la iglesia, ¿no? Dejó lo más rico de la vida, el programa, y empieza a comportarse con los mecanismos de defensa, defectos de carácter. Entonces a esta persona, así esté limpia, esté en abstinencia, ¿qué es lo que hay que darle? Entrevista motivacional. No hay que aconsejarlo. No te va a funcionar. Le vas a dar consejería y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a matar de la risa. Le va a decir, este está loco. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de la entrevista motivacional es empoderar al paciente, de que el paciente se sienta fuerte, ¿ya? Hacerlo activo en el proceso, ¿ya? De que el paciente, gracias a la entrevista motivacional, el paciente se va a empezar a dar cuenta de que el psicólogo, la psicóloga, el terapeuta, el consejero terapéutico, mejor dicho, ¿ya? No son ellos los que le van a cambiar la vida. Mentira. Nadie le va a cambiar la vida. Quien le va a cambiar la vida es el poder superior, Dios, pero también quien le va a cambiar la vida, ¿de verdad? Es él mismo. Por eso que la característica, ¿verdad?, de la entrevista motivacional es de que empodera al paciente, increíblemente lo empodera, ¿no? Lo empieza a hacer activo en el tratamiento, ¿no? Y de esa manera, con estas dos combinaciones, el paciente empieza a darse cuenta de que es un experto en su problema. Es un experto, empieza a ser un experto en su o para con su enfermedad, pero un experto en el buen sentido de la palabra. La idea de la entrevista motivacional es cambiar también los hábitos, porque la combinación de estos dos es para esto, para el cambio de hábitos, de estos malos hábitos de la precontemplación y la contemplación. Importante. Hábitos, ¿no? Adquiridos en el tiempo de consumo. Y empieza a adquirir buenos hábitos como adquirir o fortalecer lo positivo, eliminar lo negativo. ¿Qué es la entrevista motivacional? La labor del terapeuta o del consejero terapéutico, tu labor es ayudarle a resolver la ambivalencia, acompañarle en la decisión, acompañarle en la decisión. Tú no vas a decidir por él va a decidir, tú lo vas a acompañar. Y realización del cambio, facilitando la autorreflexión sobre su situación, consecuencias del cambio y no cambio. Muy bien. Nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor
como terapeutas, como consejeros terapéuticos, ¿cuál es nuestra labor? Es romperle la ambivalencia, acompañarlo, darle un acompañamiento decisional, o sea, acompañarlo en sus tomas de decisiones. La autorreflexión situacional, las consecuencias positivas del cambio, ayudarlo a que se dé cuenta él, mediante la entrevista motivacional, cuáles son las consecuencias positivas del cambio, de cambiar, y cuáles son las consecuencias negativas del no cambiar, del seguir consumiendo. Como siempre yo lo digo, el fútbol tiene un espíritu, y el espíritu del fútbol es el gol. El vóley tiene un espíritu, y el espíritu del vóley, ¿verdad?, son los mates. Igual, la entrevista motivacional tiene su espíritu, y es la aceptación. Ese es el primer espíritu. Y el segundo espíritu es la evocación. Anótalo bien. Acuérdate bien. Es la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Es el no juzgarlo. No juzgarlo. Quizás lo puedes juzgar en una consejería. Ejemplo, en una consejería puedes decirle, oye, pero Marita, no debiste hacer eso. Malograste todo el plan. No lo debiste hacer. Es parte de la consejería. Y como que suena a juzgar. Pero en una entrevista motivacional no se puede juzgar. Porque estarías violando el espíritu de la entrevista motivacional. Igual como la comunidad terapéutica, el centro de rehabilitación, modalidad comunidad terapéutica, tiene su espíritu, y ese espíritu es el grupo. Igual, esta herramienta bella, hermosa, que a mí personalmente durante estos 23 años trabajando en adicciones me ha dado miles de resultados, habiendo atendido casi a más de 8,000 personas, me ha dado muchos resultados. Entonces, importante, el espíritu de la entrevista motivacional es la aceptación, el no juzgar, el no aprobar tampoco. No decimos de que le vas a aprobar las conductas de alto riesgo, las conductas inadecuadas. No se puede aprobar, pero no lo juzgues. Y la otra mitad del espíritu, o la segunda parte del espíritu de la entrevista motivacional, es la evocación, el no aconsejar, evocation, el no aconsejar. ¿Por qué? Porque esto no es una consejería, no es sermonear. Acá en la entrevista motivacional, tú no tienes por qué darle un sermón de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No es una consejería de 30 minutos. No es consejería. Es una entrevista motivacional de no más de 15 minutos. Es no aconsejar. En la entrevista motivacional no se aconseja. Se visualiza sabiamente se visualiza, ¿qué cosa? El potencial del usuario, ¿no? Y cuando nosotros hemos visualizado el potencial del usuario, ¿verdad? Vamos a hacerle a él dar cuenta de que tiene fortalezas, de que tiene habilidades importantes, que no se sienta que tú lo vas a ayudar, que no sienta eso de que tú lo vas a ayudar, ¿no? Que sienta de que él se va a autoayudar,
con sus habilidades, con sus fortalezas. Por eso, qué importante es de que en la entrevista motivacional tú lo empoderes. Tú eres el encargado de empoderarlo. ¿Cómo, doctor Riofrío? Ahora, más adelante, te voy a enseñar cuáles son las técnicas. ¿Qué técnicas hay para que lo empoderes? ¿Ok? Importante. Muy bien, chicos. Les voy a pasar el último enlace ya para despedirnos, porque me queda 30 segundos, ya para despedirnos, porque ya es tarde, tenemos que cerrar 10 en punto. ¿Ok? Último enlace ya para la despedida, por favor. Último enlace.